Hola, pues nada, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y bueno, he titulado la charla "No necesito un psicólogo, ya tengo un blog". Espero que, bueno, entendáis al final de la charla por qué es ese titular. Os voy a empezar contándoos una historia. A mí la verdad es que me gustan mucho las historias, entonces voy a comenzar contándoos una historia. Supongo que los más mayores estamos ahora ya en el 20 aniversario de Blog Pocket y, bueno, supongo que una audiencia será bastante así mayorcita, así como nosotros. Así que supongo que os acordaréis de esta serie. Son las chicas de oro. A mí la verdad que, bueno, me gustaban las cuatro, ¿no? Las cuatro la verdad que lo hacían muy bien, pero la que más me gustaba era la viejilla, la del pelo más blanco. Se llamaba Sofía Petrillo, y Sofía Petrillo contaba historias, siempre contaba historias, y era italiana. Entonces siempre empezaba sus historias con una frase mítica que era Sicilia 1920. Bueno, nosotros nos vamos a ir como unos, 88 años después. Estamos aquí en la crisis esta brutal económica que hubo en 2008, en la que era muy habitual, pues, imágenes como esta, ¿no? Imágenes como esta en la que, pues, bueno, la gente abandonando sus puestos de trabajo porque les habían despedido. A mí no me pasó algo parecido, pero sí que vi que muchos de mis compañeros, yo trabajo en un periódico La Opinión de Coruña, he visto que muchos de mis compañeros, pues, eran despedidos porque, bueno, había recorte de personal. Entonces, yo andaba un poquito así, intentando, pues, evitar los disparos, intentar evitar que no te toquen unos disparos y que no fueses uno de esos que te disparan y que te echan, ¿no? Yo más o menos era un poquito como Neo en Matrix, intentando evitar esos disparos de la gente. Entonces llega, estamos en 2008, pero bueno, llega sobre todo noviembre de 2010. Esta imagen es del 9 de noviembre de 2010. Esta foto tiene para mí mucha historia porque es lo que me hace, bueno, pensar en todo el tema de las redes sociales, tener un blog. Esta imagen es una imagen de 9 de noviembre de 2010. Imaginad, pues, una mañana de noviembre en Coruña, que es donde yo vivo, era fría, lluviosa. Y bueno, yo lo que suelo hacer habitualmente, lo que más o menos también suelo hacer ahora, pues bueno, te levantas, desayunas y bueno, antes de ducharte, pues le echas un vistazo a Facebook. Ahora posiblemente estamos más en Instagram y estas historias. Y entonces hay un comentario de uno de mis amigos, de Carlos, que dice que por la noche ha habido un gran temporal aquí en la ciudad, en Coruña, y ha tirado toda la balaustrada del paseo marítimo de Riazor. Entonces, bueno, alguien le dice que bueno, que si puede, tiene la suerte de vivir muy cerquita de la playa, a una calle al lado, entonces alguien le dice que sí puede bajar y hacer unas fotos y así las podemos ver todas. Recordad que estamos en 2010. En 2010 no teníamos los móviles que tenemos ahora, que hacemos una foto y en 2 segundos la tenemos ya publicada en Facebook, en Instagram y en donde sea. Estamos en 2010. Entonces, mi amigo lo que hace es, pues, bajar con la cámara digital, que eso sí que tenía una cámara digital, baja con la cámara digital, hace las fotos, sube, las descarga, las mete en el ordenador y las comparte, ¿vale? Y entonces, una de esas imágenes que compartió fue esta. Yo en ese momento, bueno, esta imagen no la di, está bien la imagen, pero bueno, tampoco no le di mucho más importancia. Yo ese día fui al periódico y, bueno, como hago casi todos los días cuando voy al periódico, pues mientras enciende el ordenador y vas descargando los correos que te han llegado ya por la mañana, pues yo suelo echar un vistazo al periódico papel, pues bueno, para qué ha quedado, un poquito que han publicado mis otros compañeros del periódico. Y bueno, ese día la verdad que no pasó nada más así reseñable. Entonces llegó al día siguiente, pues lo mismo, la misma dinámica de siempre, uno se levanta, antes de ducharse desayuna, le echo un vistazo a Facebook. En ese momento no tenía ni Twitter, de Instagram no había oído ni hablar. Y me fui al periódico. Y, bueno, repetí otra vez la misma como el día anterior. Encendí el ordenador, encendí el ordenador, cogí el periódico, le eché un vistazo al periódico y la imagen de la portada era esta. Es una imagen muy, muy parecida a la que mi amigo había publicado 24 horas antes, ¿vale? Esta es del 10 de noviembre de 2010. Y a partir de ahí, pues bueno, vi que las redes sociales iban a cambiar. La verdad que casi hasta puedo haber llegado un poco tarde, porque bueno, las redes sociales llegan en 2006, 2007, 2008, pero bueno, yo al principio era un converso de todo este tema de las redes sociales, de los blogs.
Pero bueno, me doy cuenta de que no solo para el periodismo, sino para todas nuestras vidas, pues las redes sociales van a cambiar. Y sobre todo porque yo había visto 24 horas antes una misma imagen que había publicado mi periódico, pero que también había publicado una imagen muy similar los dos periódicos que son también de la ciudad. Es decir, habían publicado algo que yo ya había visto con 24 horas de antelación. Entonces, para mí ahí como que me hizo un clic y luego mirando después, ese mismo día, por la noche, después de comer, me dio pegar tan flash este tipo de foto y tal, y me abrí mi cuenta en Twitter. Mi cuenta de Twitter es de noviembre de 2010, del 10 de noviembre de 2010, es decir, tiene un poquito más de 10 años. Entonces, bueno, empiezo a investigar todo este tema de las redes sociales, del marketing digital, y bueno, y llego a una conclusión, sobre todo a finales ya de diciembre, después de devorar cientos y cientos de artículos, que yo también quiero tener un blog, ¿vale? Sobre todo veo que, bueno, que toda la gente que está compartiendo contenidos, como puede ser Antonio de Blog Pocket, hay muchísima gente ahí compartiendo contenidos y veo que para mí bueno, que me parece algo increíble que gente que esté compartiendo contenidos y lo esté dando de forma gratuita. Es una de las cosas que yo más me llamó la atención de todo este mundo, porque uno viene del mundo del periodismo en el que hay exclusivas, no le cuentas a nadie lo que vas a dar hasta el día siguiente, no vaya a ser que te lo roben. Aquí no, aquí había gente contando cosas que hacían y que tú aprendías de ellos. Entonces, para mí es muy importante, me gustó mucho ese concepto, esa idea de poder contar al resto de la gente de forma gratuita, lo que tú estás viendo. Hay una imagen que también me gustó mucho, que es esta imagen. Esta imagen es de 2005. Esta imagen está a punto de salir, esta es de Ciudad del Vaticano, está a punto de salir al balcón del Vaticano el que fue el anterior Papa, el Papa Ratzinger, ¿no? Es 2005. Como veis, podéis ver abajo a la derecha, solo hay una persona con un antiguo Nokia de estos plegables que está haciendo imágenes. Entonces, a partir de 2005, 2006, 2007 es que se produce lo que dejamos de ser ya solo consumidores y somos capaces de crear contenido. Somos capaces de crear contenido a través de las redes sociales, pero sobre todo somos capaces de crear contenidos a través de los blogs. Entonces, es algo que me gusta, es algo que vi ahí una capacidad para poder crear un contenido y poder crear nosotros contenido sin ningún intermediario más. Esto es 2013. Es la imagen del mismo sitio de Ciudad del Vaticano. Está a punto de salir de recién elegido el Papa que tenemos ahora, Papa Francisco. Y como veis, todo el mundo es capaz de crear contenido. Vale, yo soy un enamorado de los blogs, evidentemente. Yo tengo 10 años con un blog, con Deserrando la Red. Desde hace 3 años tengo otro blog de marketing de afiliación que, bueno, relaciona con los viajes, que también me gusta mucho cómo está funcionando. Pero bueno, yo siempre digo a la gente que una pregunta que siempre les hago y para mí es muy importante y sobre todo que la gente me hace, que es ¿por qué tener un blog? ¿Vale? ¿Por qué tenemos que tener un blog? Podría estar hablando 2 horas de por qué tener un blog y lo que te ha dado un blog, que es más o menos un poquito por lo que luego después voy a terminar, que es lo que me ha dado un blog. Pero bueno, como es corto y si no nos pasaríamos los 2 días de este aniversario de Antonio con la charla, pues solo 2 conceptos, 2 ideas que para mí es fundamental de por qué tenemos que crear contenido en Internet, por qué tener un blog. Uno es esta, ¿vale? Una es esta, la regla del 90-9-1 de la generación de contenidos en Internet, ¿vale? ¿Qué dice esta regla? Esta regla dice que el 100% de los que estamos en Internet consumimos contenidos, ¿no? Todos los que estamos en Internet consumimos contenidos, pero hay un 90% que lo único que hace es eso, consumir contenidos. Le llega un enlace, ya sea a través de redes sociales, del correo, de WhatsApp, de donde sea, lo abre y no hace nada más con él, ¿vale? No hace nada más con él. Luego hay un 9% que difunde contenidos. Esta gente para mí es fundamental, sobre todo en estos momentos, llevamos mucho tiempo con infosicación, con muchísimo contenido y necesitamos tener esos referentes, esas 4, 5, 6, 7, 8 personas que sabes que hacen curación de contenidos y que difunde esos contenidos y que para ti es mucho más fácil llegar a esos contenidos porque si no te tienes que leer 100 artículos. Con ellos a lo mejor solo te lees 2 o 3 artículos y ya consigues entender un contenido. Esta gente es muy importante también tenerla de mano. Pero luego hay un 1% que genera contenidos. De todo el contenido que hay en Internet está generado por un 1% de personas. Si nosotros somos capaces de generar contenidos en Internet a través de un blog,
nos vamos a colocar en este 1%, que nos vamos a hacer diferentes al resto, si a lo mejor lo que necesitamos es pues, diferenciarnos del resto pues, para tener una mejor oferta de trabajo o mejorar nuestro trabajo o hacer. Entonces, para mí es muy importante esto. Hay muy poquita gente generando contenido. Entonces, los blogueros, que para mí somos de una pasta especial, somos parte de este 1%, generamos contenidos en Internet para el resto de la gente. Y para mí eso es una de las claves que para mí es fundamental de lo que es un bloguero. Y la otra idea es esta. A ver, yo solo conozco una persona que ha conseguido ser famoso compartiendo contenidos de otras personas, ¿vale? Está bien compartir contenidos, hacer como ese 9% de gente que comparte contenidos en redes sociales o en Internet para otro tipo para que lo veamos el resto, ¿vale? Pero si quieres crear una marca, si quieres ser un poquito más relevante, debes crear tus propios contenidos, porque estar en redes sociales, ya lo decía Alfonso Alcántara Lloriento, es como vivir de alquiler. En cualquier momento llega el casero y te cambia el contrato y tu contenido ya no es ese. ¿Dónde está nuestro contenido? Nuestro tweet que pusimos hace 5 días, ¿dónde está? Ahí perdido. Nuestro vídeo que pusimos en Instagram, en las stories, pues ya ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, con un blog lo que conseguimos es que tener todo ese contenido, nosotros somos dueños de ese contenido. Entonces, nosotros somos nadie, no tenemos intermediario. Entonces, volviendo a lo de antes, volviendo a esto, yo solo conozco una persona, ¿vale? Una persona que se ha hecho famoso o que ha tenido notoriedad compartiendo información de otras personas, ¿vale? Y ese es Moisés, ¿vale? No conozco a nadie más que se haya hecho famoso, los 10 mandamientos que los escribió Dios y él se hizo famoso por compartir ese contenido. Entonces, si queremos destacar, ¿vale? La idea sería crear contenidos en nuestro propio blog. Y una cosa de lo que os comentaba antes, que para mí es fundamental, es uno de los espíritus de ser un bloguero, sobre todo, que es esto, es ofrecer gratis lo que sabes. Es una de las cosas que más me llamaron la atención cuando empecé en este mundo de los blogs, que la gente contaba cómo hacía sus estrategias, cómo hacía para añadir un plugin a un blog, cómo hacía para titular bien un artículo, cómo hacía para escribir. Entonces, bueno, la idea esta es, también lo dice Llorento, que es ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales. Tú con esto lo que haces es, en tu blog vas a contar o te vas a posicionar como una persona que sabe de ese tema, para que si alguien en algún momento necesita servicios de ese tema, va a llegar a ti porque tú has demostrado a través de tus artículos que sabes sobre ese tema. Bien. Estoy a punto de cumplir 10 años con el blog, lo cumplo el mes que viene, el 28 de febrero. Entonces, bueno, os cuento, 10 lecciones que he aprendido casi en estos casi 10 años blogueando. Supongo que algunas de los que lleváis también blogueando os van a llamar, vais a estar de acuerdo, a lo mejor otras no, pero bueno, para mí es un poquito el resumen de estos 10 años y, bueno, con estas 10 lecciones que he aprendido. La primera es a tener paciencia. Siempre lo digo, si quieres sacar un blog, tienes que tener mucha paciencia. Esto es un camino a medio o largo plazo. Dicen que el 90 y pico % de los blogs mueren al primer año y es porque la gente no tiene paciencia. Se cree que vas a publicar un artículo, 2 artículos y te van a llegar las visitas a miles y no es cierto. Para que veáis un poquito, yo sobre todo, yo he tenido que ir yo tenía un Excel en el que al principio iba anotando cada cuánto tiempo conseguía 5.000 visitas. Para que veáis, esto he tenido que dar un Excel que tenía en Drive para encontrar estos datos. Para que veáis, mis primeras 5.000 visitas llegaron a los 124 días. Eso supone, pues, 4 meses. 4 meses, más de 4 meses para llegar a 5.000 visitas. Esto supone, pues, sobre todo al principio, a lo mejor 5, 6, 7 visitas al día. Tú haces un artículo que te lo has currado increíble y le has puesto mucho todo lo que sabes y de repente pues ves que pues un día te tienes 4 visitas, otro día 5, sabes que una es tu madre porque ha entrado para ver lo que está haciendo tu hijo que ha dicho que iba a hacer un blog, tal. Entonces, bueno, la verdad que hay que tener mucha paciencia porque al principio no nos van a visitar nada. Entonces, esto va al principio de querer nosotros escribir, querer nosotros contarle a la gente lo que sea, pero que sea algo nuestro y a partir, posiblemente luego las visitas pueden llegar o no. Como luego veremos que quizás a lo mejor las visitas no es lo más importante, aunque sí te marcan un poquito cuál es el camino que debes seguir. Para que veáis, bueno, las siguientes 5.000 llegaron a los 106 días, luego cambié el hosting a los
4 o 5 meses. Y entonces ahí sí que también noté un poquito de aumento de visitas, porque ahí Google ya debe decir que, bueno, que ya vas un poquito en serio, entonces ya te manda un poquito más de tráfico. Las siguientes 5.000 tardaron 44 días, las siguientes 46, las siguientes 28 días, 20, 14 días, 13 días, 12 días. Vale, para que veáis un poquito, y como veis, las primeras 50.000 visitas tardaron más de un año en llegar. Esto es un camino muy, muy lento. Entonces, yo siempre digo que tenéis mucha paciencia, ¿vale? Mucha paciencia. Posiblemente ahora, en una semana, lleguen esas 5.000 visitas que antes tardaban 4 meses. Pero, bueno, claro, es después de mucho tiempo, de tener muchos artículos y entonces, bueno, de ir escribiendo y de ir aprendiendo, ¿vale? Como es un poquito este oficio de bloguear. La segunda idea, ¿vale? Las visitas son importantes, ¿vale? Las visitas son importantes, pero no lo son tanto. Acabo de llegar a los 2 millones de páginas vistas, que para mí la verdad que es un logro. No me imaginé que en estos 10 años podía conseguir este tipo de visitas, pero bueno, tampoco, sobre todo ya en los últimos años, las visitas sí que son importantes, pero tampoco no son tan importantes. Y me explico. Al final está bien que lleguen visitas, sobre todo porque te está marcando que vas por el buen camino lo que estás haciendo. Si a lo mejor posiblemente llevas mucho tiempo y no tienes muchas visitas, posiblemente tu estrategia no está siendo la ideal. Entonces, bueno, por eso para mí es importante las visitas, ¿vale? Las visitas están bien, pero tampoco es lo más relevante dentro de un blog, ¿vale? Yo creo que hay otros aspectos que sí que tenemos que tener en cuenta, pero que las visitas bien, pero tampoco no tenemos que estar siempre pendientes de las visitas. Tercera idea, ¿vale? Tercera idea, os presento a mi tía. ¿Sabéis cómo se llama mi tía? Mi tía se llama Constancia, ¿vale? Otra de las claves para tener un blog y que tenga sus visitas, pues es que ser constante. Hablando un poquito antes de las visitas, todos queremos tener visitas, ¿vale? Todos queremos tener visitas porque, de lo contrario, en vez de hacer un blog, lo que hubiésemos hecho es un diario, que lo escribiríamos en el papel y lo meteríamos dentro del cajón de nuestra mesilla. Entonces, sí que es importante tener visitas porque sí que, por lo menos, nos está diciendo que estamos por el buen camino. Entonces, bueno, otra de las claves es ser constante, ¿vale? Ser constante en la forma de publicar. Tenemos que buscarnos un ritmo de publicaciones que vaya bien con lo que nosotros, con nuestro ritmo de vida. Yo me planteé desde el principio escribir un artículo a la semana. Más o menos lo voy cumpliendo. Quizás a lo mejor el último año ando un poquito así más, no cuido tanto el blog, pero bueno, sí, cuando puedo escribo un artículo. Por ejemplo, hubo una temporada que dije, bueno, voy a intentar hacer 2 artículos a la semana. Lo hice, pero iba demasiado como agobiado, estaba muy pendiente del blog y no estaba disfrutando con lo que estaba escribiendo. Entonces, volví otra vez a escribir un artículo a la semana y ahí sí que me sentí un poquito más. No tienes esa presión de tener que sacar 2, sino de, bueno, escribir un artículo porque te apetece. Entonces, bueno, una de las claves es eso, ser constante. La tercera es algo que he aprendido de Antonio, leer y escribir. Él dice siempre que una de las funciones, posiblemente la función más importante de un bloguero es leer. Es muy importante leer y escribir. Esto va de mucho trabajo, porque si no lees y escribes, no sabes de qué vas a tener no vas a tener ideas para poder escribir. Todo esto va de mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Crearos un hábito de leer, pues, de escribir 15 minutos al día y de leer a lo mejor media hora, ¿vale? Entonces, de ahí podéis sacar ideas para vuestros artículos. Vincent Van Gogh es uno de mis pintores favoritos. Por cierto, en febrero es el 10º aniversario de Sandro Larred, en abril es mi cumpleaños, en abril es mi cumpleaños, así que si alguien quiere hacerme un regalo de un cuadro de Vincent Van Gogh, pues sería bien recibido. Vincent Van Gogh, bueno, tiene una historia también por detrás muy turbulenta y, bueno, sabéis que se cortó la oreja o otros dicen que no se cortó, que tenía un poquito de esquizofrenia, pero bueno, la verdad que fue un pintor increíble. Entonces, él vivió casi toda su vida en París, pero bueno, estuvo unos 15 meses que estuvo en Arles, en una ciudad al sur de París, estuvo ahí 15 meses ahí pintando y en esa época pintó
300 cuadros. En 15 meses pintó 300 cuadros. Eso sale a 1,5 cuadros más o menos cada día. Si tú escribes mucho, si tú pintas mucho, al final lo más seguro es que, porque esto todo es técnica, puedes tener un poquito, tienes que tener también calidad, pero al final si tú trabajas mucho, es muy raro que no consigas ser bueno en algo. Entonces, Van Gogh fue bueno en su pintando porque aparte de tener muy buena técnica, trabajaba mucho. Y esto, como dice también Picasso, a mí que la inspiración me pille sentado, me pille trabajando. La inspiración no te llega, no tal. Entonces, tienes que trabajar mucho, trabajar mucho. Andrés Segovia, uno de los grandes guitarristas españoles, posiblemente para mí, junto a Paco de Lucía, los dos mejores guitarristas de España. Y Andrés Segovia cuenta una historia que un día saliendo de uno de sus conciertos, se le acercó un forofo de él y le dijo: maestro, daría la vida por tocar como usted. Y Andrés Segovia le respondió: es lo que he hecho yo. ¿Vale? Él trabaja mucho también. Paco Lucía estaba pues 12 horas o 14 horas con la guitarra en la mano, tocando. Es muy difícil si estás tocando 12 horas al día, que no seas por encima de la media en cualquiera de las actividades que estás haciendo. Entonces, bueno, esto va mucho de trabajar, leer, y un bloguero tiene que leer y tiene que escribir para conseguir que su blog funcione. Una de las cosas que también he aprendido en estos 10 años, aprendes mucho, que al final puedes haber escrito el mejor artículo de la historia de Internet, pero al final dependes de una cosa, ¿vale? Entonces, yo también he aprendido que lo más importante para que te lean, aunque parezca que es algo muy sencillo, os dejo pensar 3 segundos, mientras bebo un poquito de agua, para vosotros, ¿qué es lo más importante para que te lean? Pues aunque lo parezca, es el titular. Puedes haber hecho un gran artículo, el mejor artículo de la historia de Internet, pero si el titular no es bueno, la gente no va a clicar en él. Pensad cómo está montado Internet, cómo es Google. Google es una sucesión de titulares en el que vas a pinchar en aquel que te parezca más interesante. Facebook, otra sucesión de titulares. Twitter, sucesión de titulares. Tu lista de correo, los correos que te digan, es una sucesión de titulares. Vas a clicar en el que te parezca más interesante. Entonces, aprendes que el titular es algo fundamental para que la gente te lea. Tú dices, jolín, he trabajado 5 horas en escribir un gran artículo, pero la gente no lo lee. Posiblemente a lo mejor el titular no es el adecuado. Hay blogueros por ahí que dicen que te tardes casi el 25% de tiempo que tardes en redactar y publicar un post, el 25% lo dediques a pensar en tu titular. Entonces, eso es, es presión, ¿vale? El 80% de posibilidades de que alguien te lea va a ser gracias al titular. El otro 20% pues, puede ser de que alguien te mande un enlace a través de WhatsApp y te diga, lee este artículo que está muy bien, pues, por alguna referencia. Si no, el 80% de posibilidades de que alguien te lea es porque tengas un buen titular. Y ahí tenemos un segundo, ¿vale? Tenemos un segundo para llamar la atención de esa persona. Porque si no le enganchamos en ese segundo, va a ir al otro titular. Entonces, ahí sí que tenemos presión, ¿vale? Tenemos una presión de que tenemos un buen artículo en el que hemos tardado mucho tiempo en escribirlo, pero el titular, la verdad, que no funciona. Entonces, ahí tenemos presión. Entonces, yo lo que he descubierto, y ahora os lo cuento un poquito, y lo dice todo el mundo, que las listas en los titulares es lo que mejor funciona. Yo sé que hay mucha gente que está en contra de ellas y que abusa mucho la gente de las listas, y yo estoy totalmente de acuerdo en que la gente abusa, pero es lo que mejor funciona, ¿vale? Luego os voy a enseñar las estadísticas de mi blog y las listas es lo que mejor funciona. Posiblemente no siempre hay que redactar tipo lista, pero con las listas le estás diciendo claramente al lector lo que se va a encontrar si pincha en ese enlace. ¿Bien? Vamos a imaginar que estamos buscando información para un viaje para irnos a París. ¿Bien? Entramos en Google y buscamos información pues, sobre París. Y encontramos con este resultado de búsqueda, información turística de París, Francia. ¿Pincharíamos en él? Bueno,
Si a lo mejor llevamos un par de minutos buscando información, pues a lo mejor ciclearíamos en él. Pero si a lo mejor posiblemente llevamos una hora buscando en Internet o varios días, pues a lo mejor ese tipo de titular no nos va a llamar la atención. Pero si nos encontramos con ya sea si llevamos un segundo, una hora o una semana, vamos a clicar en él. Entonces, bueno, las listas funcionan y yo siempre digo que aquí lo que tenemos que ser es ser éticos. Que si ponemos 10 cosas que no te debes perder en París, que sean de verdad 10 cosas que no te tienes que perder. No pongamos que hay que visitar la Torre Eiffel, que eso ya me lo sé yo. Entonces, buscar lugares que a lo mejor no conozcan la mayoría de la gente para decirle a la gente que vaya a visitar a París. Entonces, bueno, las listas funcionan como un tiro, ¿vale? Estas son estadísticas de los últimos 10 años desgranando la red y, como veis, excepto la home, los 9 más leídos son listas. Yo en estos momentos puedo tener sobre unos 300 artículos publicados, menos de un tercio son listas, ¿vale? Menos de un tercio son listas, pero los que son más leídos son los que tienen lista. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Las listas funcionan, tampoco no hay que abusar de ellas, pero en estos momentos es el tipo de titular que mejor funciona, sobre todo en este mundo en el que vivimos de infosicación, de mucha información, y las listas, la verdad, que funcionan muy bien. Aprendes también que, bueno, que hay buenos números para titular y malos números para usar en el titular de una lista. Por ejemplo, los que mejor funcionan son el 10 y el 5, ¿vale? Son los que mejor funcionan. Y luego, los que peor funcionan son entre el 12 y el 19 y luego el 2, ¿vale? El 2 es el que peor funciona. Aunque, bueno, también uno piensa que hacer una lista de solo 2 elementos, pues, bueno, a lo mejor trabajártelo un poco más y ya una lista de 3 o de 4. Aunque, bueno, yo tengo artículos con listas con 2 elementos. Y como veis, pues bueno, 14.000 visitas, 6.000 visitas, 5.000 visitas. Entonces, otra de las cosas que os quiero contar es que no os creáis todo lo que leáis por ahí. ¿Vale? Está bien, hay estudios que dicen que, por ejemplo, el 2 no funciona en los titulares. Bueno, si os apetece escribir un artículo con un 2, pues también puede funcionar. Entonces, no os creáis ni lo que yo os diga, simplemente tenerlo ahí, ni lo que digan el resto de la gente. Vosotros absorberlos y sobre todo, probad a ver si funciona. Titulares con lista con 2 elementos. A lo mejor sí o a lo mejor no. Entonces, bueno, es interesante que también tengáis en cuenta eso. Por eso, entre el 13 y el 19 tampoco dicen que son los peores números para titular. Pero bueno, yo también tengo un artículo con número 13 estadísticas de vuelos que quizás no sabes, pero que deberías. Otro con 19 prácticas sencillas que no debes hacer en tu cuenta de empresa de Twitter. Y me podéis preguntar, Jolín, 19 prácticas, ¿por qué no pusiste 20 o por qué no pusiste 12 o 15? Bueno, pues cogí un papel, empecé a hacer un recuento de las prácticas que se tenían que hacer y me salieron 19. Si me iban a salir 18, hago 18, y si me iban a salir 20, hago 20. Entonces, bueno, lo que digo, tampoco hay que volverse muy loco en cuanto a lo que la gente... luego veremos un poquito también con SEO. Estamos ahí, que si los blogueros con el SEO, para aquí, para allá. Bien, tengámoslo en cuenta, pero que al final va mucho también de lo que nosotros probemos. Bien, por ejemplo, esta tiene 11.000 visitas, esta tiene 4.000, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo siempre en cuenta. Bien, vamos a suponer que tenemos un gran titular, que hemos decidido que un gran titular, y tenemos un texto. Entonces, una de las cosas que también he aprendido es que la gente, y por experiencia, pensemos como nosotros estamos en Internet, leemos un artículo y si no nos engancha al principio, posiblemente lo vamos a dejar. Entonces, si tenemos un segundo para llamar la atención de esa persona para que pinche en el titular, tenemos unos 3 segundos, no mucho más, para que lea nuestro primer párrafo, nuestras primeras líneas y le invitemos a que siga leyendo. Entonces, para mí una de las claves que funciona muy bien es contar historias, ¿vale? Sobre todo cuando somos pequeños, cuando los niños son pequeños les contamos historias y están encantados. Entonces, yo utilizo mucho las historias en los arranques de mis artículos y luego a lo mejor son, pues, informes sesudos sobre tal o alguna historia, pero yo intento meter historias. Mi madre sale mucho en los artículos de mi blog, mis amigos, un cliente que pueda tener, porque a través de una historia consigues que esa persona
pues bueno, empatice más con ese artículo que va a leer. Entonces, si somos capaces de quizás meter al principio una pequeña historia, nada, un parrafito, pues por lo menos hemos conseguido enganchar al lector para ver si luego es capaz de leer el resto del artículo. Entonces, bueno, para mí las historias funcionan bien. Esto es un estudio que hizo H.Q. Grove. Cogió unos artículos que tenía, a unos los puso historia, una historia por delante, y otros no les dejó sin la historia. Entonces, llegó a la conclusión de que aumentaron un 296% los lectores de los artículos que tenían una historia, y el tiempo medio de lectura de los artículos que tenían una historia aumentó un 520%. Entonces, bueno, hagamos historias, los blogueros contamos historias, entonces, bueno, contemos historias porque funcionan. Al igual que funcionan los titulares con lista, que podemos estar de acuerdo o no, las historias funcionan, ¿no? A la gente le gusta que le cuenten historias porque si no, hay muchos artículos sin historia y que son muy fríos, entonces con eso conseguimos que empaticen más con ese artículo. SEO, ¿vale? Dos cositas sobre SEO. Ya sé que todos los bloggers estamos ahí pendientes de si SEO o no SEO, y nos trae un poquito por el camino de la amargura. Yo tengo artículos que sí que están hechos desde el punto de vista de SEO, por lo menos de todo eso que nos explican, de cómo tiene que ser un artículo para SEO. Y luego tengo otros artículos que paso de tener nada en cuenta sobre el SEO. Y hay artículos sobre SEO que me traen visitas y otros artículos que están hechos para SEO, para posicionarlos en Google y no me trae visitas, y al contrario. Hay artículos que no he tenido nada en cuenta el SEO y me traen visitas y otros que no me traen visitas. Entonces, al final, por eso decía un poquito antes, vosotros tenéis que probar. Esto va de probar, de ensayo-error, de ver lo que funciona, tener en cuenta lo que puede ir diciendo la gente, pero que tampoco tenerlo mucho en cuenta. Siempre ponerlo ahí y decir, bueno, pues voy a probar esto, a ver que si me funciona a mí o no me funciona. Una de las cosas es la longitud del texto, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Artículos cortos o hacemos artículos largos? Yo cuando empecé en esto en 2010, pues te decían que, bueno, que un artículo para posicionarlo, pues que valía con unos, más o menos por regla general, no como un artículo de moda, que eso a lo mejor tiene que ser artículos más pequeños, pero tampoco tal. Pero a lo mejor, por ejemplo, un artículo sobre blogs, sobre marketing digital o, bueno, artículos así un poquito más profundos, te decían que, bueno, que con 500 palabras era más que suficiente. Luego llegas sobre 2015 o por ahí y ya te dicen que hay que llegar a las 1000 palabras. Ahora, últimamente, que si hay que hacer 1500, 2000 palabras y supongo que dentro de 2 o 3 años pues habrá que escribir la Biblia para que posiciones un artículo en Internet. Entonces, bueno, para que veáis un poquito que el SEO a veces tiene su razón, pero otras veces no lo tiene tanto. Este es Seth Godin. Seth Godin es uno de los gurús de marketing digital de Estados Unidos. Y como veis, la gran mayoría de sus artículos son muy cortos, muy pequeños, de 100, 200, 300 palabras. Se posicionan bien en Google, tiene muchas visitas, así que, bueno, también pueden funcionar. Entonces, podemos decir que funcionan los artículos cortos. Bueno, a él sí que le funciona. Y luego a lo mejor tenemos a Enrique Dans, aquí en España, que hace unos tremendos tochos de artículos con 2000, 3000 palabras, con una sola foto, sin titulares, titular 2 ni titular 3, todo ahí el texto, y la verdad que tiene también muchas visitas. Es cierto que estos dos, ¿vale? Estas dos personas ya tienen una marca por detrás, entonces cuando ves un artículo de Enrique Dans o de Seth Godin, lo lees también por su marca, pero también están posicionados bien en Internet. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Artículos largos o artículos cortos? Bueno, como decimos aquí en Galicia, depende. Este es otro estudio basado en la longitud de las palabras de los artículos y cuántas veces, cuántos tweets tienen sus artículos, cuántas veces han sido compartidos en Facebook y cuántos han sido compartidos en LinkedIn. Y más o menos llega a la conclusión de que los tweets son los artículos que pasan de las 1500 palabras, reciben más tweets, son más compartidos en Facebook y son más compartidos en LinkedIn, ¿vale? Entonces, según esto, tenemos que ir a contenido, pues, superior a las 1000 palabras o a las 1500. Este es otro estudio que también relaciona la longitud de las palabras con el tráfico que recibe a través de Google y veis que hay que escribir a partir de 1750 palabras para tener tráfico a través de Google. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer artículos que pasen de 1500, 1700 palabras para llegar a que se posicione en Google. Bueno, entonces yo lo que he hecho, como cuando
O sea, en este tipo de estudios yo voy a mi blog, ¿vale? Yo voy a mi blog y miro a ver cómo funciona. Entonces, bueno, esas son las 10 páginas más vistas de mi blog en el último año, ¿vale? Estas son las que reciben más tráfico. Y lo que acabo de colocar ahora son las palabras que tienen cada uno de los artículos. Bien, entonces, como veis, hay 3 que superan las 1000 palabras. No hay ninguna que supera las 2000, ninguna que supera las 1700 palabras. Una llega a las 400 palabras. La cuarta que me trae más visitas tiene 397 palabras. Entonces, los artículos con pocas palabras también pueden posicionar en Google. No es cierto que artículos con poco contenido no se posicionen. Este está posicionado por diferentes búsquedas en la primera, entre los 10 primeros, ¿vale? Entonces, los artículos con poco contenido también se pueden posicionar. Y hay 4 que no alcanzan las 800 palabras, ¿vale? Yo tengo 300 artículos publicados en el blog. De los, salvo la home, que es la quinta, los otros 9, pues ninguno. Y tengo artículos de 3000 palabras, de 4000, de 5000. Tengo artículos muchos artículos que pasan de las 1000 palabras y, como veis aquí, solo hay 3 que superan las 1000 palabras. Entonces, bueno, en cuanto a la longitud, bien, lo que se suele decir es que los artículos con más contenido se posicionan mejor. Pero tampoco no es, pero también los artículos que con poco contenido también posicionan. Así que, bueno, yo lo que traigo aquí es para que veáis que no os creáis siempre todo lo que diga la gente de que esto son verdades absolutas. Tampoco me creéis a mí. Yo simplemente esto es lo que pasa con mi blog y lo que veo en otros blogs que tengo acceso a las estadísticas, que tampoco funciona, que tampoco el contenido, la longitud del contenido es algo relevante, especialmente relevante para posicionar. Existen otros elementos que ayudan a posicionar un contenido en Google. Y luego hay otro que, bueno, me lo encontré el otro día, entonces, bueno, os lo quería traer, que es, la gente habla de lo que se llama la canibalización de palabras claves, que eso lo que dicen los SEOs es que no puedes o que no está bien posicionar o que Google nunca te va a posicionar 2 URLs de tu misma blog, de tu misma página web, por un mismo resultado de búsqueda. Y aparte que eso, que te va a penalizar. Si atacas en una URL, en un artículo, una palabra clave, y en otro artículo atacas esa misma palabra clave, no te va a llevar tráfico porque estás intentando posicionar por una misma palabra clave 2 mismas URLs. Entonces, que no es normal o que no suele aparecer en una misma búsqueda de Google, si haces una búsqueda de Google, no te van a aparecer 2 URLs del mismo blog o de la misma web, ¿vale? Este es mi segundo blog, se llama Pilla tu maleta, y como veis, si hacéis una búsqueda por dimensiones de maleta grande, entre los 6 primeros resultados aparecen 2 URLs, 2 noticias, 2 artículos de este blog. No es lo habitual, pero para que tengáis en cuenta que no todo lo que se dice sobre el SEO, no todo lo que se dice sobre los blogs es amén, ¿vale? Hay excepciones. Entonces, sí puedes posicionar por una misma palabra de búsqueda, puedes posicionar 2 URLs. Nunca he visto 3, ¿vale? No es habitual, pero, por ejemplo, yo nunca he visto 3 que posiciones 3, pero 2 se puede hacer. Entonces, bueno, cuando la gente dice, no ataques una misma palabra clave, utiliza otra palabra clave que si no te va a penalizar el Google, bueno, yo aquí tengo un ejemplo de que puedes posicionar por una misma búsqueda, puedes posicionar 2 URLs. Bueno, esto es una técnica que a mí me funciona y que suelo usar sobre todo habitualmente. También lo uso para el blog, pero lo uso también para escribir para el periódico. Y esta es una técnica que, bueno, yo le llamo que esto es de escribe sin detenerte. Aquí lo que tenemos que hacer es buscarnos 50 minutos, no mucho más, porque es algo que es cansino. Entonces, lo que buscamos aquí es, aquí ponemos el cartel en nuestra habitación de no molestar, apagamos las notificaciones de nuestro móvil, todo, y lo que hacemos es sentarnos ante la hoja en blanco, yo lo que suelo trabajar es con Word, porque así también me va diciendo si cometo algún error, y lo que tengo ya al lado tengo ya hecho el esquema de lo que voy a escribir. Entonces, yo, cuando la gente dice que tiene miedo a la hoja en blanco, claro, primero tienes que hacerte un esquema de lo que quieres escribir.
porque si no, claro, vas a tener... Yo ya sé cómo voy a empezar, cómo voy a terminar, dónde voy a colocar. Puedo que al final a lo mejor meta algún elemento, cambie un elemento de orden. Entonces, al final, lo que yo hago es, me pongo a escribir. Entonces, me pongo a escribir sin detenerme y sin volver a releer. Esto también es muy importante. Aquí lo único que hay que concentrarse es en escribir todo lo que tú tienes, en escribir. Quizás al principio no importa tampoco la forma en la que estás escribiendo. Posiblemente te das cuenta de que has repetido una misma palabra en el primer párrafo y en el segundo. Que de repente a lo mejor eso ya lo harás después. Cuando acabes, lo corriges. O a lo mejor de repente tienes esa palabra y no te sale esa palabra, pues pones unas X y luego ya lo vuelves a hacer. Entonces, esto consiste en eso, hacer sobre 50 minutos, 45 minutos y con eso te garantizas que has escrito mínimo unas 500 o 600 palabras, ¿vale? Con eso, luego, pues lo relees. Pero esta idea de escribir sin detenerte, a mí me funciona. Entonces, bueno, os la quería traer porque, bueno, probadla, si no la usáis, pues bueno, yo creo que está bien. Y luego, bueno, para terminar, bueno, un consejo también. Esto va a intentar también escribir música. Los blogueros tenemos que también intentar ser escritores. Y los escritores escriben con música. Y una de las formas de escribir con música es variar la longitud de las frases. Si siempre escribimos con el mismo tamaño de las frases, se va a hacer muy monótono la lectura. Entonces, al final, esa persona va a dejar de leer. Probad a leer un texto que os guste, un libro que os guste y seguro que una de las claves, aparte de la historia que estará bien contada, es que está variando la longitud de las frases. Entonces, eso es muy importante. Es algo que yo intento también hacer, variar la longitud de las frases y sobre todo no hacer frases muy largas, porque si haces frases muy largas, recordad que el 60% o 70 o el 80% del tráfico nos va a llegar a través del móvil. Entonces, si hacemos frases muy largas, van a ser tochos muy largos en la pantalla del móvil y la gente no va a leer eso. Entonces, bueno, intentar hacer frases cortas, frases medianas, pero bueno, sobre todo esta idea de variar la longitud de las frases. Y para eso os traigo este ejemplo de Gary Provost, que es un escritor que murió en 1995, un escritor estadounidense, y bueno, él da consejos de cómo escribir. Y uno de los consejos es este texto. Os lo voy a leer para que veáis un poquito esa forma de crear, crear música según vas escribiendo. Bien, esta frase tiene 5 palabras. Aquí hay otras 5 palabras. Está bien escribir frases así, pero muchas juntas suenan monótonas. Escucha lo que está ocurriendo. La lectura se vuelve aburrida, el sonido empieza a zumbar, es como un disco rayado. El oído pide más variedad. Ahora escucha. Varío la longitud de la frase y creo música. Música. La escritura canta. Tiene un ritmo agradable, una cadencia, una armonía. Uso frases cortas y uso frases de tamaño medio. Y a veces, cuando estoy seguro de que el lector está descansado, le engancho con una frase de longitud considerable, una frase que se incendia con energía y que crece con todo el ímpetu de un crescendo, del redoble del tambor, del tintineo de los platillos, sonidos que dicen, escucha esto, es importante. Así que escribe con una combinación de frases cortas, medianas y largas. Crea un sonido que agrade el oído del lector. No escriba solo palabra, escribe música. Entonces, nada, escribid música. Si somos capaces de poder escribir música, vamos a que el lector consuma mucho más nuestro contenido y, bueno, al final lo que queremos es que la gente nos lea. Entonces, bueno, es lo que queremos que la gente nos lea. Entonces, uno de los consejos que os doy es que escribáis música. Y, bueno, termino ya por qué escribo en un blog desde hace casi 10 años. Me han salido 17 ideas. Podrían haber sido 15, 14, 13, pero bueno, me han salido estas 17 ideas y, bueno, os la cuento muy, muy rapidito. Un blog a mí lo que me ha dado es ser más disciplinado, ¿vale? Más disciplinado, es ser más constante, más ordenado, más metódico y todo eso te ayuda a otros aspectos de tu vida. Entonces, eso, para mí el blog también me ha traído ese crecimiento en cuanto personal. Te ayuda a conocerte mejor, sabes un poquito cuáles son tus virtudes y tus defectos. Y, bueno, por esa parte en cuanto al crecimiento personal, un blog para mí me ha dado esto. Te ayuda a controlar el ego. Cuando llevas a lo mejor 10 años y tienes 2 millones de visitas, pues la gente te dice que qué guay, qué bien lo estás haciendo. Pero, bueno, tampoco tienes que tener los pies en el suelo
y, bueno, al final no eres nadie, tú lo que intentas es dar contenido de valor a la gente. Entonces, bueno, te ayuda a controlar ese ego, ¿vale? Sí que te va a dar visibilidad, pero bueno, te ayuda a controlar ese ego que también es importante para otras facetas de tu vida. Una de las cosas más guays que tiene bloguear es que conoces a gente brillante, conoces a gente como Antonio Cambronero, como la gente que va a estar durante estos 2 días. Es gente que si no te hubieses metido en este mundo de los blogs, de las redes sociales, pues no los hubieses conocido. Y la verdad que aprendes mucho de ellos, aprendes de ellos todos los días, de cómo es lo que están haciendo. Entonces, es muy importante tener a ese tipo de gente ahí, como digo yo, muy cerquita y ver un poquito lo que están haciendo, por dónde están yendo. Entonces, bueno, eso te sirve también pues, para mejorar tú. Tener un blog es vivir en beta. Esto es como la vida misma. Nunca vas a tener tu blog al 100%. Tú vas a saber que alguna cosa que falla, otra cosa que no falla, pero bueno, lo vas a saber tú. Entonces, bueno, siempre vas a tener que haber mejoras. Yo siempre digo que no hay nada perfecto. Entonces, si queréis sacar un blog, no esperéis, si lo podéis sacar hoy, no esperéis a sacarlo mañana. Ya lo sacaréis, ya haréis cosas mejores, ya le pondréis no sé qué, pero bueno, sacadlo cuanto antes mejor y que lo sacáis. Sacadlo con, por ejemplo, 2, 3 artículos ya escritos y a partir de ahí seguir escribiendo más. Entonces, un blog te ayuda a eso, a vivir en beta, porque nunca está perfecto, pero es como la vida también es en beta, así que tenemos que ir continuamente peleando y continuamente creciendo. Evidentemente, un blog te da visibilidad, ¿vale? Te da visibilidad. Te ayuda, es un gran escaparate, te ayuda a crear marca. Yo siempre ya digo, últimamente cuando la gente me pide mi currículum, yo le doy mi enlace de LinkedIn y le doy mi blog. Y yo le digo, mira, yo soy esto es lo que yo sé y esto es lo que yo hago. Entonces, bueno, te da esa visibilidad. Es un escaparate, es como tener un currículum online ahí en el que vas colocando lo que tú sabes. Entonces, bueno, para mí es muy importante. Y sobre todo, un blog es formarte. Es, como dice Antonio Cambronero, es leer. Hay que formarse y es una formación continua. Pues no tiene nada que ver cómo eran los blogs cuando empezó Antonio, hace 20 años, ni hace 10 años, ni cómo era el año pasado, ni cómo va a ser dentro de 5. Entonces, esto es una formación continua. Entonces, bueno, también eso está guay. Continuamente, nunca quedarte con lo que tienes, sino siempre intentar aprender más. A mí lo que sobre todo me ha dado es disfrutar escribiendo. Si os acordáis un poquito de cómo empecé, empecé sobre todo en esa época en la que veías que tus compañeros estaban despidiendo, no sabías si yo iba a seguir trabajando y había que quedarte un plan B, pues a ver si funcionaba, pues tal. Tampoco tenía mucha posibilidad de escribir, porque bueno, todas las informaciones que venían de Estados Unidos, de que haya la bolsa o del IBEX, entonces no te dabas para poder escribir pues noticias locales porque no había sitio porque toda la noticia está. Entonces, bueno, lo que me dio el blog y lo que me sigue dando es esa capacidad de poder disfrutar escribiendo, ¿vale? De poder escribir lo que me apetece. Y en esto va esta idea de los titulares y el texto. Un periodista el titular tiene que ajustarse justo a la caja de texto que tenemos. Si tenemos 40 caracteres, son 40 caracteres. Con el texto pasa igual. Pues tenemos una caja de texto en el que a lo mejor son 550 palabras y yo a lo mejor me apetece escribir 580. Pues no puedo escribir. Y a lo mejor con 300 me llegarían. Pues no, porque si no dejarías un espacio en blanco ahí en el texto del periódico, de la hoja del periódico. Entonces, lo que te da un blog es poder poner el titular que tú quieras, bueno, más o menos, para no pasarnos así un poquito y que Google nos lo corte, pero bueno, los titulares podemos hacerlo como un poquito más, con más libertad. Y luego en el texto podemos escribir los blogueros, la cantidad que nos apetece. Nos apetece escribir un artículo antes, como que habéis visto, de 380 palabras y lo escribimos. El otro día me apetece escribir un artículo con 5.000 palabras y lo escribo. ¿Vale? Entonces, te da esa libertad de poder escribir, para mí me parece que es fundamental. Te da esa opción de comunicar, ¿vale? Yo creo que para mí un bloguero, le escuché un día una charla con Antonio Cambronero, con Enrique Dans y con Juan Diego Polo, que es el jefe de Watch News, y decía que para él 3 elementos importantes o 3 capacidades que tenía que tener un bloguero era saber comunicar, querer enseñar y querer escribir. Entonces, bueno, yo creo que para mí un bloguero tiene que tener estas 3 ideas también. Yo creo que es muy importante que le guste escribir, que le guste enseñar, ¿vale? Yo creo que los blogueros somos profesores
y intentamos enseñar a la gente lo que vemos por ahí porque creemos que es algo interesante. Es bueno, para mí yo creo que es muy importante. Y nada, termino. Por eso titulé la charla Yo no necesito un psicólogo, ya tengo un blog. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que os haya servido y la verdad que, bueno, y nada, feliz cumpleaños Antonio, 20 años, por otros 20 años más, que lo veamos y, bueno, como digo yo, nos vemos en los blogs, nos vemos en las redes sociales y nada, muchísimas gracias.